1746, Lima sufrió un tremendo terremoto que dejó a la ciudad prácticamente en ruinas. La iglesia de las Nazarenas también se vio seriamente afectada. A partir de entonces, se extendió el culto al Señor de los Milagros como protector de la población en caso de sismos. De hecho, la fecha central de su celebración, el 14 de septiembre, pasó a ser el 28 de octubre, día que ocurrió este terremoto del que les acabo de hablar. Veinte años después del terremoto, en 1766, se organizaron las primeras cuadrillas de cargadores de la Hermandad del Señor de los Milagros. Estas tuvieron la anuencia de las autoridades religiosas y el respaldo del virrey Amat. El virrey Amat Iyuniet, conocidísimo por sus amoríos con Micaela Villegas, la Perricholi, decidió reemplazar la modesta iglesia de las Nazarenas, seriamente afectada durante el terremoto de 1746, y construir en su lugar un templo más grande y nuevo. Él apoyó la recolección de fondos para tal tarea e incluso aportó mucho de su propio dinero, probablemente animado por la Perricholi. Este nuevo templo terminó de construirse alrededor de 1771. Que el virrey Amat es el que va a facilitar la construcción del templo actual, ¿no? del siglo XVIII, ¿no? Entonces por eso se le considera como uno de los protagonistas del culto al Señor de los Milagros. Incluso se habla, ¿no?, que la Perricholi le tenía una gran devoción. Durante el virreinato y las primeras décadas de la República, la procesión del Señor de los Milagros era una de tantas que se realizaban en la capital. Recordemos que Lima era una ciudad muy devota y cuna de dos santos muy queridos, Santa Rosa y San Martín de Porras. En un momento en que hay más de 70 cofradías reconocidas en Lima, con 70 cofradías podemos decir que hay más de una procesión por semana, ¿no?, en la ciudad, y en una ciudad que era mucho más pequeña. Entonces, evidentemente, la procesión del Señor de los Milagros tuvo que ser desde un primer momento una procesión más. O sea, no era la procesión como lo es ahora. Con el paso de los años, la procesión del Cristo de Pachacamilla fue creciendo. En el transcurso del siglo XX, se convirtió en una marcha solemne multitudinaria, dirigida por la Hermandad y organizada en cuadrillas de cargadores y sahumadoras y cantoras. Ahí habría que analizar luego ya los protagonistas, ¿no?, los que son los cargadores, ¿no?, los miembros de cada cuadrilla, y luego están ahí las sahumadoras, ¿no?, que van con su incienso, están las cantaoras, ¿no?, y podríamos ir viendo luego también los fieles devotos que van presentando incluso a los niños, que van arrojando flores, ¿no?, y los fieles, ya pues normales, corrientes de paso, ¿no?, que salen a su encuentro, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver ese mundo que aparentemente es caótico, si uno lo ve desde fuera, pero que está muy bien organizado, ¿no? ...20 cuadrillas, conformada por 210 hermanos aproximadamente cada cuadrilla, dividida en sectores. Una cuadrilla de hermanos honorarios, una de cantoras y otra de sahumadoras. Cada una de esas tiene su representatividad en cada recorrido de la procesión del Señor Milagro. Más o menos cada sector de cada cuadrilla está cargando unos 35 o 40 metros.
país como el nuestro, lleno de tradición, de diversidad cultural y de sincretismo religioso, la procesión del Señor de los Milagros es mucho más que una creencia o un culto, es en realidad un movimiento social. Octubre se llena de sahumadoras, de anticucheras, picaroneras, se venden turrón, se venden imágenes, detentes, velas, hay hábitos de color morado por todas partes. Y esta religiosidad, de alguna manera, es el motor de un sistema social y hasta comercial que se enciende cada mes de octubre. Desde el siglo XIX, Manuel Atanasio Fuentes decía que lo que más le llamaba la atención de las procesiones eran las mistureras y las ahumadoras. Las mistureras llevaban en la cabeza unos azafates enormes llenos de flores y las ahumadoras unos pebeteros de plata que tenían dentro un carbón encendido al cual ellas iban agregando una resina aromática conocida como saumerio. El saumerio limpia el camino y proporciona un ambiente agradable y perfumado para el Señor. El grupo de sahumadoras fue fundado oficialmente en agosto de 1958, junto con el de cantoras. Hoy en día, las hermanas sahumadoras y cantoras son parte esencial de la procesión. Somos 307 hermanas sahumadoras, estamos divididas en 5 sectores. Por lo tanto, cada sector le corresponde ir sahumando el tiempo que dure 4 cuadrillas, cosa que durante todo el recorrido procesional hay presencia de las hermanas sahumadoras. La actual Hermandad del Señor de los Milagros es una asociación religiosa sin fines de lucro, sometida a la dirección del Arzobispado de Lima. Parte de sus actividades están dedicadas a la caridad. Nosotros también nos preocupamos de nuestros hermanos necesitados. Nosotras colaboramos en el comedor del convento de las Madres Nazarenas. La procesión del Señor de los Milagros está acompañada por un inmenso ambiente ferial, donde no puede faltar la venta de comida, refrescos y recuerdos. Desde tiempos coloniales, la procesión era acompañada por picaroneras, anticucheras y, por supuesto, vendedoras de turrón de Doña Pepa. Pero, ¿de dónde nace este postre? Se cuenta que una morena llamada Josefa fue su inventora. Dicen que esta mujer, Josefa, Pepa, a pesar de su parálisis, le prometió al Señor acompañarlo en la procesión. La noche de la promesa, ella soñó con la receta del turrón de Doña Pepa y al día siguiente, agradecida, preparó el postre y lo repartió entre los pobres que se ubicaban alrededor de la iglesia de las Nazarenas. La piedad popular la vive una persona y esa persona come. Entonces, evidentemente, si yo acompaño a la procesión varias horas, ese yo es cualquier persona, quiero decir, siente hambre. Y el que comercia también se da cuenta que allí puede ganar algo. Entonces, pone su puesto de comida. El que va a la procesión, pues quisiera llevarse un recuerdo. Entonces, ahí está el que vende una estampa, el que vende una historia, el que vende un objeto religioso que tiene que ver con el Señor de los Milagros. En 1946 se creó la Feria Taurina del Señor de los Milagros, aunque conviene aclarar que esta actividad no fue organizada por la hermandad, sino por empresarios privados. Esto no lo fomenta en absoluto la iglesia ni la hermandad, no tiene nada que ver con la hermandad, pero en muchos lugares las fiestas populares se celebraban con Feria Taurina. Alguien le puso nombre Feria Taurina del Señor de los Milagros.
Entonces todo este entorno aleatorio tiene su relativa importancia, pero nunca puede desplazar la experiencia central, que es la experiencia de fe y de piedad. Pero lo que es interesante es que en este culto no está exento de los elementos también populares de festejo. Entonces, por ejemplo, las corridas de toros se asociaron con el culto del Señor de los Milagros. Los toros están íntimamente ligados a este culto, como ocurre también en la sierra, que la mayor parte de las corridas se hace en homenaje a la celebración de un santo determinado.